informativo NTN 24. 12:36. A esta hora nos trasladamos en directo a Buenos Aires, Argentina, y está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien justamente este viernes va a inaugurar el nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Parlamento. La vamos a escuchar. Señoras y señores, legisladores y legisladoras, pueblo de mi patria, y mis queridos jóvenes, como siempre, vengo muchas gracias a todos realmente. Bueno, que una vez más, en el marco de lo que dispone la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso octavo, vengo a dar cuenta del Estado, de la Nación, y asimismo a dar apertura a este nuevo año legislativo, la 131 sesión ordinaria de este Parlamento argentino, maravilloso Parlamento argentino, y también a proponer, tal cual lo indica el inciso, las cuestiones que, de acuerdo a mi pensamiento, a lo que queremos hacer como acción de gobierno, poner a consideración eventualmente normativas a este Parlamento. Este no es un año cualquiera, esta no es una sesión o un periodo de sesiones cualquiera. Este 131 periodo de sesiones ordinarias legislativas coincide con dos aniversarios muy fuertes para mí, como militante política, para mi generación y creo que para todos los argentinos. Este año se van a cumplir 30 años de la recuperación democrática de la República Argentina. ...30 años que los argentinos recuperamos el derecho a la vida que nos había sido arrebatado por el terrorismo de Estado. 30 años en que hemos recuperado la libertad, 30 años en que hemos recuperado a la soberanía popular como única fuente legítima del poder público en la República Argentina. También, en unos días más, apenas unos meses, el 25 de mayo de este año vamos a cumplir 10 años. 10 años desde el momento en que un hombre sentado en este mismo lugar, con bastante menos votos que esta presidenta, por cierto, pero con una voluntad y una capacidad y una convicción en el futuro basado precisamente en su memoria, que no reconocía límites. Y daba comienzo también entonces, ese 25 de mayo, a un proyecto político abarcativo a toda la nación, donde ya íbamos a la lucha por la igualdad, íbamos a la lucha por un mayor desarrollo económico, social, cultural, por las terribles frustraciones que habíamos vivido los argentinos, aún en periodos democráticos. Yo quiero saludar a todas las fuerzas políticas de origen democrático de nuestro país por estos 30 años y por estos 10 años en que los argentinos hemos recuperado tantos derechos y tantas conquistas sociales. Desarrollo es la palabra y crecimiento son las dos palabras que creo más sintetizan estos últimos 10 años. Desarrollo laboral y de seguridad social que ha sido posible por el periodo de crecimiento económico
más sostenido y más importante y más prolongado de nuestros 200 años de historia, y además crecimiento y desarrollo que se siguió acentuando a pesar de que en el año 2008 el mundo se derrumbó y a pesar de que aún hoy la crisis parece no tener límites. Yo quiero compartir con ustedes lo que, a mi criterio, constituye esta década que yo denomino la década ganada por todos los argentinos. Ganada por las cosas que hemos logrado, no ganada, y que se entienda bien, se puede ganar una elección, pero se pueden perder el gobierno. Cuando hablo de década ganada no en términos electorales ni partidarios, hablo en términos de recuperación social, económica, cultural, democrática, de igualdad de los 40 millones de argentinos. Por eso me atrevo a calificar sin lugar a dudas que esta década, la iniciada el 25 de mayo del año 2003, es la década ganada por todos los argentinos. Y hay muchas cosas que así lo testimonian. La cantidad de trabajadores que hoy tienen un trabajo registrado, legal, con protección social, es la más alta de los últimos 38 años. Y es un 92% superior respecto de las personas que estaban en esa condición antes de la implementación de este patrón y de esta matriz productiva de crecimiento con inclusión social, que creo que además es la señal o la clave: crecimiento con inclusión social. Habíamos crecido en algunas otras épocas, los números de la economía así lo testificaban, pero lo habíamos hecho con gran exclusión social, por lo cual, a mi criterio, por lo menos como militante política, no era un crecimiento que realmente pudiera exhibirse como tal, porque la economía con la gente afuera solamente favorece a unos pocos. La economía con millones adentro recuperando trabajo, dignidad y derechos marca también un rumbo diferente. Solo en la industria, el comercio y los servicios se crearon casi 200.000 nuevas empresas, un 64% más de las que había al comienzo de este gobierno. Hemos alcanzado un promedio récord de trabajo con un promedio de casi 500.000 puestos por año, casi triplicando la cantidad anual de nuevos ocupados que se generaron desde el reinicio de la democracia en el 83. Se logró reducir un 67% a los desocupados. Llegamos nuevamente en este último trimestre del año 2012 al 6,9% de desocupación, acercándonos allí nomás a lo que había sido el récord histórico en el último trimestre del año 2011, que había sido del 6,7%, récord histórico también en la etapa. Se pasaron a homologar de 200 convenios colectivos por empresa a más de 1.500 convenios colectivos por empresas en la Argentina. El salario mínimo en la República Argentina, el salario mínimo de los trabajadores, creció un 1.338%. Mídanlo con los índices que quieran, pero jamás habíamos tenido una recuperación tan importante. Quiero marcar esos 2.875 pesos de salario mínimo, donde ese hombre se sentó aquí, en donde había casi un 25% de desocupados en la Argentina. Los que estaban ocupados ganaban 200 pesos por mes y los jubilados 150 pesos por mes. Hoy estamos con un salario mínimo de 2.875 pesos que nos convierte en el mejor salario de América Latina.
y comparado con otras grandes potencias, fundamentalmente de las emergentes, no hablo de los países desarrollados. En los países desarrollados obviamente los salarios son más altos. El problema es que tienen hoy un 27 o un 28% de desocupados. En economías emergentes muy importantes, tal vez las más importantes del mundo, los salarios son, en términos de dólares comparados con la Argentina, de $202 contra 579 en la Argentina, 174 y 138. También este salario mínimo en realidad es un testigo, porque todos los convenios colectivos de trabajo, aún aquellos que tienen los salarios más bajos, el salario mínimo de esos convenios colectivos está muy por arriba, y bien lo saben los trabajadores, de ese salario mínimo que se fija anualmente como testigo y que ha venido desarrollándose en el Ministerio de Trabajo, como no se venía haciendo desde hacía mucho tiempo, todos los años. Hemos celebrado desde el año 2004 las reuniones del Consejo del Salario Mínimo. Hemos recuperado nuevamente lo establecido por la Constitución Nacional. Y nunca jamás los salarios y los aumentos, el aumento mínimo bajó de 2 dígitos y de menos del 20%. Lo más bajo fue el 21% en el año 2009, que como ustedes recordarán fue el año de la crisis, donde hubo prácticamente un crecimiento inexistente, apenas del 0,9%. Otro de los rasgos distintivos, hablamos de desarrollo laboral, pero también desarrollo de la seguridad social. Fundamentalmente, la recuperación de los saberes de nuestros jubilados, de nuestros pensionados, que se vio reafirmado luego, más tarde, cuando se decidió recuperar la administración de los recursos de los trabajadores que estaban en el sector privado en manos de las AFJP. Pero ya mucho antes habíamos comenzado una política de recuperación que tiene hitos muy importantes. En diciembre del 2004, el Plan de Inclusión Previsional. En julio, el decreto, cuando se recuperaron las AFJP, el decreto de creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la movilidad jubilatoria, aquella movilidad se discutió en esta Cámara y en la que, tal vez con razones o sin razones, pero no importa, muchos creían que los índices que proponíamos no iban a ser los adecuados, no iban a reflejar un buen aumento para los trabajadores. Bueno, tenemos que decirles que en realidad no son de reproche, simplemente que lo que habíamos propuesto era bueno, porque tenía que ver con el crecimiento y con la economía real, y hoy podemos hablar de haber incluido a más de 2 millones de trabajadores. Cuando Néstor asumió en el 2003, había 3.158.000 personas con cobertura social, y el haber mínimo, les repito, era 150 pesos. Hoy, a enero del 2013, tenemos 5.886.585, casi 6 millones de personas. El 45% de quienes hoy tienen cobertura previsional lo tienen merced al plan de incorporación, que no fue caprichoso, que fue de justicia y equidad absoluta, porque había múltiples situaciones, desde aquellos que habían quedado sin trabajo a una edad en la cual no podían volver a recuperar su capacidad laboral, porque, bueno, ya sabemos, a determinada edad es mucho más difícil conseguir trabajo, desde aquellos otros que habían trabajado toda una vida, pero que patrones inescrupulosos no habían hecho sus aportes y por lo tanto habían quedado sin cobertura social. Un universo muy amplio que fue contemplado en esa incorporación y que nos convierte hoy, y tengo con mucho orgullo, y tengan todos ustedes mucho orgullo también, opositores, oficialistas, porque en el fondo, y finalmente todos somos argentinos. La Argentina tiene hoy la cobertura más alta, 94,3% de nuestra gente en capacidad, en condiciones de ser sujeto jubilatorio, está hoy con cobertura social.
de aquel 66% que había en el año 2003. Nos sigue Brasil en la región con un 89,5%, luego Uruguay con un 78,9%, Chile con un 72,8%, México con un 34,5%, y así a partir de la movilidad jubilatoria. Desde febrero hasta la fecha, la jubilación mínima se incrementó en un 213,8%. Y desde que Kirchner fue presidente, sin AFJP, sin ley de movilidad jubilatoria, con un endeudamiento fenomenal, con el mercado de capitales cerrados, el aumento jubilatorio desde que él fue presidente es del 1.443% el aumento que han sufrido nuestras jubilaciones, que pasaron de 150 pesos a 2.165 la mínima. Y un detalle para algunos que les molestaba el tema de la incorporación de nuevos sujetos. Estos porcentuales no le aprovechan en todos los nuevos jubilados porque son los que tienen la mínima. Cuando los aumentos son como ahora absolutamente porcentuales, precisamente van favoreciendo a los que más ganan también en las jubilaciones. Así que yo le pido a todos un poco de inteligencia, justicia y solidaridad a la hora de evaluaciones y juicios de valor sobre la incorporación previsional, porque ha sido una medida de absoluta equidad y justicia que beneficia a todos, porque ha contribuido también a generar una demanda agregada propia de que hay más gente con más dinero para poder consumir. Una de las claves también de estos 10 años, haber reconstruido un mercado interno de consumo, haber sostenido la demanda agregada a través de salarios, jubilaciones, etc. Hoy, la inversión, no el gasto, como decían en la década del 90, la inversión, a punto tal era un gasto que se quedaron con la crema de los aportes y nos dejaron la deuda al Estado para que nosotros sigamos pagando las jubilaciones. Del 4,1% de un PBI sustancialmente inferior al actual, hoy la inversión se incrementó en 3,6 puntos, 7,7 puntos, casi el 8% de nuestro PBI destinado a nuestros jubilados, a nuestros pensionados. La administración, aquella rémora de que en el sector público se administra mal y que los privados administran bien. Cuando el Estado Nacional, luego de 12 años de haber administrado las AFJP, los recursos de los trabajadores argentinos, me rectifico porque no son de los jubilados, son recursos de los trabajadores argentinos que con sus aportes personales y también el sector privado con las contribuciones patronales contribuyen precisamente, valga la redundancia, a sostener esto. Este fondo de sustentabilidad tenía 80.000 millones de pesos luego de 12 años de administración. Desde el año 2008 a la fecha, 4 años, porque estamos recién en el comienzo del año 2013, y luego de lo que voy a enumerar posteriormente, el Fondo de Sustentabilidad tiene hoy 254.000 millones de pesos, un aumento de 173.792 millones de pesos. Pero además el rol que comenzó a jugar ese Fondo de Sustentabilidad y Garantía a través del ANSES en la economía real. Antes, en manos de las AFJP,
Hubo inversiones ruinosas. Quiero recordar algunas que hoy inclusive tramitan penalmente, como las acciones de un conocido grupo mediático colocadas. No hace falta silbar a nadie, nosotros no silbamos a nadie, nosotros aplaudimos y nos callamos la boca cuando ahí no silbemos. La participación en proyectos productivos y de infraestructura, cuando las AFJP administraban esos fondos, era apenas del 2,2%, en tanto que bajo la administración del Estado subió a 13% la inversión en proyectos de infraestructura y de economía real. Quiero recordar algunos emblemáticos. Allá en el 2009, en medio de la crisis, cuando General Motors, cuya principal planta está radicada cerca de la ciudad de Rosario, en Rosario, iba a despedir a numerosos trabajadores y no iba a presentar el modelo que había anunciado, porque precisamente la crisis mundial impedía que la casa matriz desde Estados Unidos le remitiera los fondos, fue la ANSES la que concurrió con un préstamo, no solamente para que no despidieran a los trabajadores, sino para que pudieran presentar el nuevo modelo, y terminaron presentando el nuevo modelo, incorporando a nuevos trabajadores y devolviendo el préstamo antes de tiempo. Y no se la prestamos a ningún amigo ni a ningún empresario amigo, se la prestamos a una empresa argentina con accionistas americanos como es General Motors. Crecimiento y desarrollo, las palabras mencionadas por la mandataria argentina. La presidenta de Argentina dio así inicio, o está dando inicio al periodo del año legislativo con un discurso en el que realiza un balance de gestión y anticipa las proyecciones para este año ante la Asamblea Legislativa. Fernández dijo que hay una década ganada en temas de recuperación social para los 40 millones de argentinos. Habló de cobertura social para más de 6 millones de personas. Esta es una ceremonia con la presencia de gobernadores, ministros, diplomáticos, jueces, invitados especiales, y ahí comparece la mandataria y se produce pocas horas después de que el oficialismo impusiera su mayoría en la Cámara de Diputados para dar en la madrugada del jueves pasado la ratificación parlamentaria para un polémico acuerdo con Irán para esclarecer el atentado de 1994 contra una mutualista judía en Buenos Aires. Vamos inmediatamente a dar paso a Club de Prensa y nosotros volvemos más adelante con con más información sobre Argentina y el mundo entero. Un buen día. Este fue una